Cuando... ¿Puedo hacer una pregunta antes que empecemos con los temas del parcial que Sí. surgió entre los compañeros? Una compañera, es una cuestión administrativa de la cursada, es chiquitita, preguntó qué pasaba si no entregaban todos los trabajos prácticos, porque a mí me queda claro que tiene que ver con la asistencia y que un control de lectura y que nos sirve más a nosotros que a ustedes. Yo tengo claro esto. En cuanto a los trabajos, ya lo comentamos en el Zoom anterior, pero bueno, igual si quieren lo remarcamos. Los trabajos no son para nosotros, sino que son para ustedes. Y no nos vamos a poner en el poder de policía de los docentes, y bueno, yo como ayudante, a ver si entregaron o no entregaron. Porque en realidad los únicos que salen perjudicados al no entregar un trabajo práctico son ustedes, que son los que no van a terminar quizás comprendiendo enteramente el concepto de la unidad. Bien, no le vamos por ello a impedir, a menos que, no sé, que Ariel o Daniel o Pablo opinen algo en contrario, hasta el cuatrimestre pasado veníamos haciendo eso, no le vamos a impedir a ningún estudiante que no haya entregado la totalidad de los trabajos presentarse al examen, porque no es lo que buscamos, no buscamos dejarlos afuera por un mero ritualismo y por un mero formalismo que les entrega un trabajo, tampoco buscamos que... Sí buscamos que los entreguen en términos para que se comprendan y que para nosotros tengamos una instancia de revisión y decir, bueno, este estudiante viene bien, este estudiante no viene bien y hay que avisarle que no viene bien, ¿ok? Pero quien quiera presentarse al examen de la semana que viene, que esté en las condiciones, eso le hace inscripto a la materia, puede hacerlo, ¿bien? Los trabajos prácticos sugerimos enfáticamente que estén presentados a la fecha del examen. Y sí, la verdad que sí, vamos a hacer una tanda de corrección de trabajos quizás el fin de semana, sábado y domingo. El sábado van a tener un documento que vamos a subir al campus con la resolución del trabajo práctico de acto administrativo, para que más o menos se den una idea por dónde va y cómo había que resolverlo frente al examen, como a modo de corrección general, porque no vamos a llegar a hacer una devolución específica para cada uno. Y después sí vamos a quizás hacer algunos comentarios si hay alguien que tiene los trabajos muy mal. Bien, pero después es lo que dijimos sobre los trabajos prácticos y no son un requisito esencial para la asistencia. ¿Okay? No vamos a dejar afuera estudiantes. El tema fundamental de los trabajos prácticos en este marco de sinceridad que manejamos, les pido que eso ahí está, había alguien que tenía el micrófono abierto. En un marco de sinceridad absoluta entre docentes y estudiantes, viene un compromiso por parte de ustedes y por parte nuestra. Nosotros lo que les decimos con los trabajos prácticos es, realmente, quien lleva adelante todas las clases, la producción de los trabajos prácticos, porque en realidad más que la entrega, lo importante es que los hagan, ¿sí? Como les decía Tomás, nosotros no vamos a impedirle a nadie dar el examen si no hizo los trabajos prácticos. Ahora, la experiencia nos dice que aquel que haya realizado todos los trabajos prácticos llega al parcial con un conocimiento de la materia que no debería tener ningún inconveniente el día del parcial. Y aquel que no fue realizando los trabajos prácticos, sí, la verdad es que cuando intente abarcar todo de una, los contenidos del primer parcial, se los va a ver bastante complicados. Eso indefectiblemente nosotros lo vemos. Es así. Por lo general, aquellos a los que les vaya a ir mal en el primer parcial, seguramente no tengan presentados los trabajos prácticos. Los trabajos prácticos es una guía que nosotros les vamos haciendo y que ustedes al seguirla va a hacer que lleguen al día del parcial bien. Un segundito, perdón. Ahí pregunta Jessica en el chat respecto del trabajo de actos si es hasta el sábado de la fecha de entrega. Como estamos cortos con los tiempos, lo que hicimos es lo siguiente. Ustedes generalmente tienen 7 días para la entrega de los trabajos. Este último trabajo, como es importante y queremos darles una devolución, lo vamos a hacer hasta el sábado. Y quienes entreguen al sábado, les vamos a compartir esta devolución. Los demás pueden entregarlo hasta el martes, bien hasta la fecha del examen. Pero la fecha de primera entrega tentativa para obtener esa devolución es el día sábado, ¿sí? Bien o mal, entréguenlo. ¿Ok? Ahí está Daniel. Buen día a todos y todas. Buen día, Dani. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Buen día, profe. Buen día. Perdón por la demora, pero tuve un problema técnico. Me olvidé la contraseña de la computadora.
Ahí le estaba comentando también a los chicos, le digo, vos venís de La Plata, el día caótico, ¿no, Dani? Estaba viendo por la televisión, es un caos por Sí, todos sí. lados, está cortado por todos lados, sí. Hoy la entrada a Buenos Aires fue muy difícil, por eso se me hizo tarde y bueno. Sí, sí, le comentaba, le digo, me imagino que debe estar bastante complicado porque por lo que se ve por la televisión es caótico por todos lados. Sí, Bueno, sí, los dejamos, como les comentaba antes, va a tener el placer de escucharlo al doctor Bosicio, que lo admiramos, aparte de que lo queremos mucho, lo admiramos mucho. Bueno, disfrútenlo y gracias. aprovechenlo, chicos. Todo tuyo, Dani. Bárbaro, gracias. Gracias. Bueno, si les parece, como quieran, no sé, Dani, cómo querés avanzar, si querés hacer una clase de consulta de dudas o algún tipo de exposición. Hablamos hasta Sí, recién sí, de cómo va a ser el examen, comentamos que vamos a mantener la misma modalidad bien. de 8 a 20 horas y un caso a resolver y algunas preguntas teóricas. Entra todo hasta la unidad de acto administrativo completa, inclusive, ¿bien? Que es lo que llegamos a ver. Así que Perfecto. escuchamos Sí, sí, dudas sí. y bueno, vamos a tener Bueno, la oportunidad de escuchar a alguien que la pueda. idea es escuchar en esta instancia las dudas que ustedes puedan tener respecto a los temas que abarca el primer parcial del próximo martes, ¿sí? Profesor, yo voy a hacer una consulta, Tomás. Voy a hacer una ¿Cómo consulta. no? ¿Cómo le va? Brenda Rivas, profe. Le voy a comentar lo siguiente, qué es lo que se me complica un poco. Les pedimos, chicos, que aquellos que tienen la palabra, ahora tiene la palabra Brenda, ella abre el micrófono, el resto lo mantengan apagado, porque si no se hace una interferencia. Perdón, Brenda, adelante. Sí, avanzo. Doy un ejemplo, pero me pasó creo que fueron 2 o 3 que había que analizar. El que fue de decretos y eso no me pareció tan difícil porque en realidad era me resultó mucho más fácil, pero cuando es analizar un fallo, y en el trabajo 6, por ejemplo, lo que me pedía, y yo se lo planteé a Tomás en un mensaje, era como que no sabía si en realidad tenía que aplicar lo de la presentación, que era poder policial, o resolver el fallo. Entonces dije, bueno, dice, narre brevemente los hechos, bueno, obviamente con respecto al caso, y bueno, y así. Eso se me complica un poco, pero no por no tener un conocimiento de una lectura de fallo, que igual me es complejo una lectura de fallo, no voy a decir que no, y aparte del fallo era súper extenso y me costó un poco leerlo, sino que hay veces se me complica de lo que me pide en sí, y como el parcial va a ser también con algún fallo que tenemos que aplicar, la realidad es que tenemos que aplicar o sea, lo que se está dando o lo que se está preguntando. Eso fue lo que me resultó difícil, porque si tengo que aplicar el acto administrativo que me pasó con el poder de policía, que iba con el fallo, el del trabajo 6, que era CEPIS, o en realidad me hablaba de la corte, eso me confundió en este caso. ¿Se entiende? Sí, sí. A ver, Bueno, gracias. más o menos, la realidad más o menos, pero Bueno, vamos a sí, yo tratar también, de clarificar un poco. por favor. Cuando nosotros, o en los trabajos prácticos o en el parcial, les pedimos que analicen un fallo, lo hacemos principalmente porque la modalidad es virtual y es domiciliaria, y ustedes tienen todas las herramientas, desde los textos, internet, para resolver las cuestiones que son más teóricas, pero lo que a nosotros nos interesa es que esas cuestiones teóricas ustedes las tengan bien consolidadas, y la única forma de poder demostrar esto es aplicar esos conocimientos teóricos a un caso práctico. Cuando le planteamos un caso, un fallo o
texto de un decreto o de un DNU. La idea no es que ustedes analicen el fallo a través de una crítica de si están de acuerdo o no están de acuerdo con ese fallo o con ese decreto, que podrían hacerlo, pero no es esta la instancia, lo que nosotros estamos apuntando, sino la idea es que ustedes puedan extraer de ese texto, ese fallo o ese acto administrativo, cuáles son los conceptos que desde el punto de vista teórico se están estudiando. Es decir, por ejemplo, si nosotros decimos que el acto administrativo es la declaración unilateral de voluntad del Estado que tiene efectos jurídicos inmediatos frente a terceros, y les enviamos un acto administrativo, lo que pretendemos es que no que nos repitan ese concepto, porque ese concepto obviamente que entendemos que lo tienen que saber. Lo que nosotros pretendemos es que puedan de ese acto administrativo determinar cuáles son los distintos elementos, cuál es el objeto, cuál es la causa, es decir, ya no hablemos de cuestiones abstractas, sino que hablemos de cuestiones concretas referidas a ese acto administrativo, que podemos estar de acuerdo o no, obviamente, pero eso quedará para una instancia. Si ustedes eso lo quieren agregar al examen, lo pueden agregar, pero la realidad es que no es materia de evaluación hacer una crítica del fallo, sino entenderlo conceptualmente. No sé si más o menos quedó un poco clara a dónde apuntamos cuando les enviamos ese tipo de textos. Sí, profe. Sí, porque no sabía cómo aplicarlo en realidad. Entonces es como que tal vez en el trabajo práctico no copio y pego porque no tengo computadora, sino que más o menos escribo dentro del mismo fallo, y a veces copio lo mismo y sé que no es así, sino que tendría que aplicar, ¿se entiende? Y entonces, pero en realidad porque no sé cómo aplicarlo. No, está muy bien lo que vos estás diciendo, porque la idea no es que vuelva, es decir, el decreto no dice, por ejemplo, objeto, dos puntos, y establece cuál es el objeto del acto administrativo. No dice causa, dos puntos, y establece la causa. Eso está dentro del texto. Ustedes lo que tienen es que marcarnos cuáles son, dentro de ese texto, cuál es el objeto, cuál es la causa, cuáles son los antecedentes jurídicos y fácticos, cuál es la motivación, cuál es la finalidad, si tiene alguna condición. No hacer, digamos, una transcripción literal de lo que dice ese acto administrativo, sino puntualizar concretamente dónde ustedes encuentran los conceptos teóricos, en ese caso concreto, en el texto que mandamos a través de los trabajos prácticos o eventualmente a través de la evaluación. ¿Sí? Profe, una pregunta. Sí, cómo no. ¿Yo? No, porque justo lo nombró y era mi duda. ¿Un decreto es un acto administrativo? Sí, por supuesto. El decreto... Yo entendí que no, porque era de alcance general. No. Y el acto administrativo tiene como un alcance particular. Y la otra duda que tenía, perdón, ya le digo las dos, sí, cómo no, es el tema de la competencia. O sea, en el acto que ustedes dieron, a ver si entendí bien el trabajo. O sea, era, bueno, una resolución sobre las universidades que tenía relación con la pandemia. Entonces ahí lo que decía que teníamos que detectar cada elemento. Entonces, bueno, voy al elemento causa. ¿Dónde está el elemento causa? No sé, está en el tercer párrafo. ¿Es eso? Y explicar por qué esa es la causa. Y en el caso de la competencia, yo lo que entendería es que, bueno, que es competencia, en este caso del Ministerio de Educación, porque es algo o sea, que tiene que ver con la educación a nivel nacional. ¿Sería eso más o menos? ¿Estoy bien guiada? Más o menos sería eso, sí. Con alguna precisión. A ver, cuando nosotros hablamos de la competencia, entendida como la aptitud que tiene la aptitud legal que tiene, la capacidad, si se quiere, legal que tiene el funcionario para emitir ese acto administrativo, siempre esa aptitud tiene que estar transcripta
Generalmente al final del acto administrativo. Ustedes van a poder ver muchos ejemplos que dicen: la presente medida se dicta en virtud de la facultad otorgada por el artículo tal, tal y tal de la ley tal, que generalmente es el artículo que otorga la competencia o la aptitud al funcionario para poder actuar legítimamente, ¿sí? Les leo si les parece concretamente del ejemplo, que Sí, justo ahí lo lo tengo. vi, perdón, es lo último. Que la Lo tenía presente abierto. se dicta en Dice uso de que sus la presente se facultades. dicta en uso de las facultades conferidas por la ley de ministerios, etcétera. Ven que, como decía el doctor Bosicio, textualmente lo reproduce. Al final del acto administrativo establece que la presente se dicta según las facultades conferidas por... Y ahí surge la competencia. Perdón, profe, ¿y el tema del decreto? ¿Un decreto es un acto administrativo? Sí, por supuesto. Los decretos son genéricamente el nombre que se les da a las decisiones que toman los titulares de los poderes ejecutivos, es decir, el presidente de la nación, los gobernadores y gobernadoras, y los intendentes e intendentas, ¿sí? Ahora, esta es la denominación general, pero un decreto puede ser a su vez un reglamento o un acto administrativo, es decir, puede tener un contenido general o un contenido particular. Por eso es que vamos a encontrar decretos que son reglamentos y decretos que son actos administrativos porque tienen un alcance particular, pero la denominación de las decisiones que generalmente toman las cabezas del Poder Ejecutivo, tanto nacional, provincial como municipal, se denominan decretos. Así lo dice la Constitución, las constituciones provinciales, y en el caso de la provincia de Buenos Aires, la Ley Orgánica de las Municipalidades. Dice: las decisiones que adopte el intendente municipal revestirán el carácter de decretos. Pero hago la salvedad que el contenido de ese decreto puede variar y puede ser o un reglamento o un acto administrativo. O sea que un decreto puede o no ser un acto, por ejemplo, un DNU no. A ver, el DNU, si bien se denomina decreto, técnicamente no es un acto administrativo. ¿Por qué? Porque el acto administrativo, recuerden que produce efectos particulares, en tanto que el DNU es una norma de carácter legislativo que toma el Poder Ejecutivo a través de una atribución constitucional. Es decir, cuando el presidente de la Nación dicta un DNU, en definitiva lo que está haciendo, está produciendo una ley en sentido material, porque es una norma general, abstracta y obligatoria, que tiene aplicación erga omnes, es decir, tiene una aplicación general y no particular. Pero, a pesar de que es una ley en sentido material, la denominación de ese texto, de ese instrumento, se denomina decreto. En ese caso, decreto de necesidad de urgencia o decreto sancionado en acuerdo de ministro. También se pueden ver con las dos denominaciones, ¿sí? Profe, una consulta, porque así vamos en orden primero con el TP6. Había muchas dudas sobre el tema de cuál era la controversia del TP6, que me parece que es lo que quería preguntar Brenda en todo su relato. Hubo muchas dudas con eso. Y con respecto a esto último que dijo de los decretos, ¿es un decreto cuando es un decreto autónomo? Sí sería un acto administrativo. ¿O no? A ver, vuelvo a repetir, la denominación de decreto es una denominación general, pero el decreto, lo que se llaman los decretos autónomos, que son los que la administración pública dicta per se dentro de su digamos, esfera de competencias primarias, o también se llama zona de reserva, como lo denominan algunos autores, también van a depender del alcance que tenga ese decreto autónomo. Porque si bien generalmente son decretos de alcance general, con lo cual serían reglamentos, no quita que existan algunos decretos autónomos que cuando tienen un alcance particular, es decir, cuando van dirigidos a una persona o a un grupo de personas determinadas, eso es un acto administrativo.
Por eso es que el rótulo de decretos no nos tiene que llevar a la confusión de decir, bueno, decretos son reglamentos o decretos son actos administrativos. Bueno, vuelvo a repetir, los decretos pueden ser o reglamentos o actos administrativos. ¿Sí? No sé si quedó contestada la pregunta, ¿necesitan profundizar? Perdón, clarísimo. Y con respecto a eso, si podría aclarar del trabajo anterior bien lo de la controversia, porque algunos pusimos una cosa y a otros otra, y me parece que es lo que no quedó muy claro del trabajo anterior, del fallo CEPI. Bien, a ver, ¿y ustedes qué interpretan vamos a hacer a la inversa? ¿Ustedes qué interpretan de ese trabajo práctico respecto de la controversia? Yo entendí que la controversia era esto de frenar de los aumentos, que se frenaron las tarifas porque sí o sí tenía que haber una audiencia pública por el tema de la participación de la ciudadanía, y yo entendí que esa era la controversia, yo particularmente. No sé si a los compañeros les quedó tan claro porque fue algo que surgió en la charla que nosotros tenemos, que me parece que es a lo que apuntaba Brenda cuando preguntaba, porque a todos les costó eso, identificar la controversia. Yo tuve un profesor de constitucional que cuando teníamos que analizar fallos nos decía, no se queden con el chusmerío, ustedes vayan a lo concreto. Y a mí esa frasecita me sirvió para que cuando leo un fallo ir al meollo de la cuestión, digamos. Primero fijarme qué se discute y después leer y ir desglosándolo. Sí, a ver, en el fallo al que estamos haciendo referencia, la controversia se basó en la legalidad o legitimidad de las resoluciones que establecieron aumentos en las tarifas del servicio público, y esta legalidad estaba dada en discutir si se requería o no previa audiencia pública a los efectos del aumento tarifario. Respecto de esto, esto fue un amparo, ¿sí? Un amparo que se presentó contra el Estado Nacional, la Secretaría de Energía, y en su momento lo que la Secretaría de Energía, a través de su cuerpo de abogados, lo que esgrimió es que como no se trataba de un aumento definitivo, sino que era un aumento, digamos, si se quiere, a cuenta de una revisión integral de las tarifas, no se requería de audiencia pública, porque no era un aumento definitivo, sino que podía ser una... Y la realidad es que la norma no habla de aumentos definitivos o provisorios, habla de aumentos. Y como acá se aumentaron las tarifas y no se hicieron oportunamente las audiencias públicas que requiere el marco normativo, la controversia era esa, la controversia era si esa medida había sido dictada legítimamente, ¿sí? Perfecto, gracias, profe. No, nada. Sí, yo lo llevé por ese lado, pero bueno, no tan claro, profe. Bueno, ¿alguna otra duda? Ya tocamos un poco servicio público, acto administrativo, fuentes del derecho administrativo con los decretos, así que los escuchamos. Es el momento frente al examen. Yo tengo una duda en cuanto a la causa y a la finalidad. Esos dos elementos no los pude encontrar tan claros en el acto, como que me confunden esos dos elementos. Bien, bien, es usual, no te preocupes porque es usual. En realidad, muchas veces se confunde la causa con la finalidad, con la motivación del acto administrativo. Eso es lo que más problemas ofrecen estas definiciones. A ver, los elementos del acto administrativo muchas veces son las distintas caras de una misma moneda, porque el acto administrativo es uno. Habrá que encontrar dentro del acto administrativo cuáles son los distintos elementos. Con respecto a la causa,
la causa está definida como los antecedentes de hecho y de derecho, ¿sí?, que originan el acto administrativo. Es decir, vamos a dar un ejemplo concreto y simple. Si yo me encuentro con un acto administrativo que dice que en virtud de la renuncia presentada y aceptada por un funcionario ha quedado vacante un cargo dentro de la Administración Pública Nacional, y que de conformidad con la norma correspondiente se requiere que ese cargo deje de estar vacante. En este caso concreto que yo les estoy diciendo, el antecedente de hecho es la renuncia del funcionario anterior. Y el antecedente normativo es la norma que establece que ese cargo no puede estar vacante en virtud de las competencias que tienen los distintos órganos. Por lo tanto, este acto administrativo, que va a tener como objeto la designación de un nuevo funcionario en reemplazo del anterior que ha presentado su renuncia, el antecedente, la causa, como dije, de hecho es la renuncia. La causa de derecho es la norma que establece cómo es el procedimiento de designaciones y que los cargos tienen que estar efectivamente ocupados por un funcionario. Entonces, ahí vamos a encontrar el elemento causa. Con respecto al elemento, creo que hablaste de la finalidad, ¿no? Sí, ¿Cuál es la finalidad del acto administrativo? Es que no tiene que ver con el objeto, porque el objeto de este acto administrativo es cuando el presidente o el gobernador o el intendente, en su defecto, en el artículo 1 dicen, desígnase al señor fulano de tal en el cargo de, no sé, Director Nacional de Infraestructura de Servicios. Ese es el objeto del acto administrativo, porque es lo que el Estado está decidiendo a través de ese instrumento. Es la designación de una persona en un cargo determinado. Ahora, esta designación tiene sus causas en la renuncia del funcionario anterior, seguramente en algún informe que hable de la idoneidad del funcionario que va a ser nombrado, y en la norma, que es el antecedente jurídico que establece el organigrama de la repartición pública de que se trate, en donde los cargos tienen que estar efectivamente ocupados por alguna persona. Ahora, ¿cuál es la finalidad? Porque hablamos del objeto y hablamos de la causa. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad de ese acto administrativo, si se quiere, es el funcionamiento correcto de la dependencia de que se trate. Porque si yo tengo un funcionario que ha renunciado, evidentemente esa renuncia, hasta tanto no sea suplida por un nuevo funcionario de igual rango, puede tornar que el funcionamiento de esa dependencia quede estancada, porque no hay funcionario que pueda resolver los temas. Entonces la finalidad está dada por el buen funcionamiento del servicio público de que se trate, o de la oficina, en fin, del organigrama de que ustedes quieran, ¿sí? Por eso es que no hay que confundir la motivación, que son las causas, con la finalidad. La finalidad es eso, la finalidad es por qué o para qué el Estado dicta el acto administrativo, ¿sí? Fíjense, Eso lo encontramos siempre, profesor. les hago un comentario respecto del acto administrativo que les enviamos de trabajo práctico. Es un acto administrativo, creo que lo eligió Tommy, es bastante claro. Fíjense que en un momento determinado, en el acto administrativo viene expresando todos los antecedentes, es decir, todas las causas de hecho y de derecho, que fueron todas las normativas, todas las resoluciones que se fueron dictando y demás. Y en un momento determinado dice que resulta necesario, en el marco de la emergencia sanitaria declarada y con criterio semejante, actualizar las recomendaciones ya volcadas en resoluciones anteriores, o anteriormente emitidas, algo por el estilo. Ahí está dando la finalidad. ¿Cuál es la finalidad? Es la actualización de esas recomendaciones. Por eso se va a resolver
recomendar a las universidades nacionales y privadas actualizar el calendario académico, algo así dice. ¿Sí? Ahí, este acto administrativo puntualmente está bien detallado ahí cuál es la finalidad, que es mantener actualizadas esas resoluciones. Buenos días. Pero esa es la Disculpe que no puedo. motivación. ¿Cómo? Claro, ¿Es la motivación? No. La motivación es lo que les explicaba el doctor. En las causas, la motivación va a ser el vínculo que va a tener entre las causas, el objeto y la finalidad. Va a estar dado desde eso. La motivación, que es un elemento muy particular, ¿sí? Porque va a estar vinculado entre los otros elementos. Por eso se dice que el acto administrativo debe estar motivado. ¿Por qué? Porque debe estar expresado a través de la causa, la finalidad y el objeto, qué es lo que se quiere hacer con ese acto administrativo, qué es lo que se pretende. Sí, ¿Sí? perdón que te interrumpa, Ariel. Es Sí, muy sí, importante esto de la motivación, porque la motivación, digamos, son los fundamentos, es la explicación del por qué el Estado adopta ese acto administrativo. Y muchas veces el Estado adopta decisiones que son correctas desde el punto de vista objetivo, pero que no los ha motivado, es decir, no los ha fundamentado correctamente. Entonces, cuando estos actos administrativos son producto de alguna impugnación judicial o de algún juicio en particular, muchos jueces lo que dicen es, usted puede tener razón, pero esa razón, ese objeto del acto administrativo, usted la tiene que explicar, ¿sí? En virtud, sobre todo, del principio de publicidad de los actos públicos. Entonces, la motivación es eso, es el acto administrativo tiene que bastarse a sí mismo y tiene que explicar el por qué, existiendo una causa, es decir, existiendo antecedentes de hecho y de derecho, a través y relacionándolo con la finalidad, cuál es el objeto. Si yo en un acto administrativo digo, visto el expediente, resuelvo, no, ese acto, digamos, si bien la solución puede ser legítima, yo debo dar explicaciones de por qué llego a esa conclusión y esa decisión. Y eso es la motivación. La motivación es, por eso uno dice, el acto está bien motivado o está mal motivado. Es decir, que sería un sinónimo de si está bien fundamentado o mal fundamentado, ¿sí? Perdón que... Además, quizás una cuestión que podría llegar a agregar, aunque intentarla, por más de lo que dijo Dani, mucho no puedo decir, pero también tengan en cuenta que la motivación, la finalidad y la causa son una tríada que muchas veces puede hasta llegar a estar en el mismo párrafo de un acto administrativo, ¿bien? La forma en la que ustedes lo justifiquen y lo determinen es lo que va a dar cuenta de si realmente comprendieron en qué parte de ese párrafo está la motivación, la finalidad y la causa. Bien, es muy fina la forma de determinarlo, pero a veces está. Una consulta. ¿Escucho? Hola. Sí, te escuchamos. Una consulta. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que daban ustedes de la renuncia, el cargo sería, la motivación podría ser el cubrir el puesto vacante. Digamos, la motivación surgiría, o sea, cubrir el cargo vacante sería la finalidad más que la motivación. Es decir, ¿qué es lo que persigue el Estado para dictar a través del dictado de ese acto administrativo? Es cubrir un cargo que se encontraba vacante. Eso es la finalidad. Cuando hablamos de la motivación, es el relato en el texto de todos los antecedentes, ¿sí? De todo el proceso de selección, es decir, desde que se produjo la causa que motivó el acto administrativo hasta que se dicta el acto administrativo, hay todo un procedimiento, es decir, el funcionario anterior tuvo que haber presentado la renuncia, esa renuncia tuvo que haber sido aceptada por un decreto, luego se tuvieron que analizar la idoneidad de la persona que va a ser designada en reemplazo del anterior. Entonces, todos esos pasos, ¿sí?
es la motivación del acto administrativo, es la fundamentación del acto administrativo. ¿Mm? Profe, ¿y si la motivación está mal? ¿Cómo? Si la motivación está mal, ¿cómo quedaría? A ver, si un acto administrativo no está motivado, ¿sí? O está incorrectamente motivado, y por ejemplo, tratándose de un acto administrativo de alcance particular, estamos hablando, el que se crea afectado por ese acto administrativo, es decir, considera que ese acto administrativo ha lesionado un derecho subjetivo, puede reclamar judicialmente, porque en ese caso, el acto administrativo, que lo vamos a ver para el próximo parcial seguramente, o no sé si entró en este, se encuentra viciado, es decir, uno de sus elementos o no existe, o ese elemento está incorrectamente plasmado. Y eso hace que el acto administrativo pueda ser impugnado judicialmente y el juez le dé la razón al administrado que ha sido afectado. Porque el Estado no solamente tiene que expresar sus decisiones, sino que tiene, sobre todo, que explicar el por qué adopta esas decisiones. Porque si yo no explico por qué llego a esa decisión, ¿cómo el administrado se va a defender? Si yo digo, bueno, visto el expediente número tanto, resuelvo, yo soy el administrado. ¿Y cómo me defiendo? Yo me defiendo controvirtiendo los fundamentos o controvirtiendo ese texto. Si eso no está en el acto administrativo está viciado en su motivación, porque no está fundamentado, y podría ser tranquilamente, más que tranquilamente, seguramente, declarado ilegítimo, ¿sí? Profe, una consulta de los elementos. A mí me costó mucho el tema del procedimiento. No sé si es que ya estaba cansada cuando lo estaba analizando o no sé. Porque llega un momento que uno ya está, que no le da más el cerebro para seguir analizando. Bien, a ver, el procedimiento es uno de los elementos del acto administrativo, y el procedimiento está definido como todas las instancias o todos los pasos, dice la ley, las actuaciones materiales que se van generando en un expediente administrativo, digamos, es el camino que recorre esa decisión del Estado desde que surge la necesidad de adoptar esa decisión hasta que la decisión se adopta efectivamente. Por ejemplo, todo lo que está en el expediente, todos los distintos pasos, los distintos funcionarios que intervienen, eso es el procedimiento. El procedimiento está reglado, es una de las cuestiones que más está reglada en el derecho administrativo, porque el procedimiento lo que tiende es a garantizar el derecho del particular y el buen funcionamiento del Estado, es decir, porque si cada funcionario, cada organismo podría darle a una petición, a una solicitud, el curso que quisieran, estaríamos en un caos total y absoluto. El procedimiento es esto, el procedimiento son los distintos pasos. A ver, yo voy a poner un ejemplo que es muy curto, pero para que se entienda. Si yo soy el intendente de un municipio, llego a mi oficina a las 8 de la mañana y digo, bueno, hoy decreto, no sé, asueto, feriado, o tomo cualquier decisión. Así, de la nada misma, esa decisión es ilegítima porque está viciado en uno de los elementos que es el procedimiento. Esa decisión siempre tiene que provenir de un expediente, de informes técnicos que avalen la decisión, porque los funcionarios generalmente muchas veces no son técnicos en la materia, sino que requieren del auxilio de técnicos para adoptar una decisión que sea correcta. Y en el procedimiento, uno de los temas que es sumamente importante, que es un paso, que en algunos casos este paso es absolutamente necesario e imprescindible, es la intervención de los servicios jurídicos del organismo que va a adoptar la decisión. La ley lo que dice es que cuando el acto administrativo puede afectar derechos de terceros, se requiere la intervención del cuerpo de abogados a través de un dictamen.
¿Qué pasa? Hoy por hoy, los distintos funcionarios que están a la cabeza de muchas carteras de Estado, tanto a nivel nacional, provincial como municipal, no tienen el conocimiento total y absoluto de las normas, que sí la tienen los servicios jurídicos que están a cargo de cada una de esas dependencias. Entonces, cuando ese acto administrativo, repito, puede ocasionar alteración de algún derecho subjetivo, para bien o para mal, es decir, estamos hablando de que pueda afectar un derecho subjetivo, es decir, porque pueda conferir un derecho o pueda restringir un derecho, se requiere que los abogados de esa repartición, lo que se llama el servicio jurídico permanente, tomen intervención y dé su opinión a través de lo que se denomina el dictamen jurídico. El dictamen jurídico es una opinión de él o los abogados que hayan intervenido, pero esa opinión no es obligatoria para el funcionario. Es decir, el contenido de esa decisión no es obligatoria para el funcionario. Sí, lo que es obligatorio es que el dictamen se haya emitido, pero el dictamen no obliga al funcionario a resolver en la forma que el dictamen ha orientado. Es por eso que decimos que los dictámenes no son vinculantes, es decir, no son obligatorios en su contenido. Vuelvo a repetir, sí es obligatorio que el dictamen se produzca, pero el funcionario después puede apartarse del criterio que se ha plasmado en el dictamen. Obviamente que cuando se aparta del criterio del dictamen, el funcionario debe expresar concretamente cuáles son las razones por las cuales se aparta de ese criterio jurídico, ¿sí? Por eso también es importante esto, porque a veces en la práctica profesional se ve mucho, que el dictamen es un elemento más del procedimiento, es decir, el dictamen no es la decisión que adopta el funcionario. El dictamen es un análisis jurídico previo a esa decisión. Por eso decimos que los dictámenes son actos preparatorios de la decisión estatal. Y por lo tanto los dictámenes no son, no pueden ser impugnados, porque no es la decisión misma, sino que es una decisión previa. Muchas veces, como hoy por hoy, sobre todo porque los particulares tienen acceso a través de los medios informáticos al expediente, pueden ver que se ha emitido el dictamen previo, y muchas veces hay incluso profesionales que interponen un recurso administrativo contra el dictamen, ¿no? Y eso es improcedente. El acto administrativo se interpone contra el recurso administrativo se interpone contra el acto administrativo, es decir, contra la decisión del funcionario, no contra la opinión técnica del cuerpo de abogados, ¿sí? Eso es muy importante porque a veces pasa que nos encontramos con estas deformaciones de la profesión, y también muchas veces pasa que luego de producido el dictamen, el funcionario, en lugar de emitir el acto administrativo, lo que hace es notifica la parte del dictamen, con lo cual la parte considera que eso es el acto administrativo y lo impugna. Y la verdad que eso no corresponde, sino que evacuado el dictamen jurídico, el funcionario tiene que tomar la decisión y, como les dije, podrá estar de acuerdo o no con el contenido de ese dictamen. Si no está de acuerdo, es decir, si se aparta del criterio contenido en el dictamen jurídico, deberá dar las explicaciones del por qué se aparta. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, o sea que el dictamen no es vinculante. Va a depender de esto último que dijo usted. El dictamen siempre tiene que estar, pero la opinión del dictamen, es decir, la opinión del cuerpo de abogados, no obliga al funcionario. El funcionario puede apartarse de ese criterio, si lo considera. Pero, vuelvo a repetir, es muy importante. Si se aparta del criterio, tiene que dar las explicaciones del por qué se aparta. ¿Sí? Bueno, entonces el procedimiento sería la intervención. Se cortó. El procedimiento sería la intervención.
No solo El la procedimiento es intervención, todo, digamos que la todo. intervención lo que va a hacer precisamente, ¿por qué también es fundamental la intervención de los servicios de asesoría jurídicas permanentes? Porque lo que van a hacer, entre otras cosas, es verificar que se haya cumplido con todo el procedimiento previo. Eso es lo que les explicaba el doctor. En el acto administrativo, por lo general, lo van a ver plasmado, digamos, en la letra del acto administrativo, donde van a ver plasmado el cumplimiento del procedimiento, es cuando dice que tomó la debida intervención la Dirección de Asuntos Jurídicos o el Servicio de Asesoría Jurídica Permanente o el nombre que lleve de acuerdo al organismo. Ahí lo van a ver plasmado. Pero ojo, no es solamente la intervención de los servicios jurídicos, sino todos esos requisitos que lleva todo ese procedimiento, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo muy burdo, muy básico. Si nosotros iniciáramos, en vez de hacer un expediente, para que culmine ese expediente en un acto administrativo, lo hiciéramos por notas sueltas, ¿sí? Donde no hubiera una foliatura, no hubiera un expediente concretamente realizado con un número, con un nombre, como corresponde. Todo eso forma parte del procedimiento. Si interviniera, por ejemplo, la Dirección de Asuntos Jurídicos y emitiera su dictamen, pero digamos, repito, es un ejemplo muy burdo, pero fuera todo en papeles sueltos, en vez de conformar un procedimiento, por más que el dictamen no se hubiera cumplido con ese procedimiento, ¿sí? No sé si Claro, queda que claro. todo el Son todo un procedimiento montón de cuestiones quede que llevan a las justificado. formalidades que requiere un expediente administrativo para culminar en un acto administrativo. Que no tenga Profe, sería vídeos, que sea justificado, que sea todo el procedimiento legal, ¿no? No, y aparte que Exacto. lleve un orden. Exacto. A eso hablamos. Concretamente, en la resolución que nos mandaron, puede ser que sea considerando que habla de la Secretaría de Gestión y Empleo Público, que dice, a ver, para la inmediata aplicación de normas elaboradas por organismos técnicos competentes. No, ahí en el acto administrativo lo que estás viendo son más los antecedentes, son las causas. Cuando te nombra el acto administrativo puntual que les enviamos, ustedes van a ver que son todos los antecedentes de lo que se va a resolver. ¿Por qué se resolvió? Y porque hubo una resolución X, porque después la resolución tal nombró tal otra cosa y demás. En el acto administrativo concretamente, donde lo ven plasmado, si nosotros le decimos, bueno, márqueme lo requerido al procedimiento, lo van a ver cuando dice que intervino no recuerdo si Dirección de Asuntos Jurídicos. Ahí lo encontré, sí, está considerando más abajo, está. Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha tomado debida intervención. Solo eso dice. Exacto, perfecto. Exactamente. Ahí está. A ver, eso es importante porque quiero hacer una aclaración. Eso que dice que ha tomado intervención implica que el servicio jurídico ha dictaminado. En el acto administrativo no se transcribe todo el dictamen, ¿sí? Pero evidentemente en este caso, el acto administrativo, la decisión, tiene concordancia con lo que el contenido del dictamen, ¿sí? Porque si la decisión hubiese desoído la opinión jurídica del dictamen, en ese caso el funcionario debió decir que intervino el servicio jurídico, que el servicio jurídico dio determinada opinión, pero que él se aparta de esa opinión y da los fundamentos. En este caso, cuando se dice de una manera muy escueta, es decir, que ha tomado intervención, es porque hay una consonancia entre la opinión jurídica previa y la decisión final que adopta el funcionario o el Estado en sí, ¿sí? Pero esto es importante porque para que no se queden como que el procedimiento es el dictamen, no. El dictamen es uno de los pasos dentro de todo el procedimiento. El procedimiento se inicia con el inicio del expediente, donde estará la petición del particular, o estará el informe técnico que el Estado, que da puntapié, digamos, al inicio de ese expediente, estarán la documentación, y termina
con la decisión y con la notificación de esa decisión. Es decir, termina con el acto administrativo y con la notificación. Todo lo que está en el medio, los informes técnicos, los informes legales, todas las presentaciones del administrado, todo eso conforma el expediente y conforma en definitiva el procedimiento, ¿sí? Como les decía Ariel, si nosotros nos manejáramos con papeles sueltos y no estuviesen todo en un expediente en orden cronológico, ¿cómo haría el servicio jurídico para determinar si en ese caso la decisión que se va a adoptar es razonable o no, o es legítima o es ilegítima, si tiene todos papeles sueltos? Entonces, el expediente lo que hace es ordena la decisión, la toma de decisiones por parte del Estado, ¿sí? Es decir, uno a través del expediente va viendo cómo se fue gestando esta decisión. Y siempre debe existir un expediente administrativo. No pueden emitirse actos administrativos que, por ejemplo, no mencionan ningún expediente, porque ha sido la voluntad del príncipe, del funcionario, que se le ocurrió dictar un acto administrativo. No, en ese caso, el acto estaría viciado en su elemento procedimiento, y sería ilegítimo y podría ser muy razonablemente declarado ilegítimo e inválido por un juez, ¿sí? Y la forma es meramente formal, ¿verdad? Es a donde dice arriba, Ciudad de Buenos Aires. Sí, la forma se hace, digamos, a lo que serían las cuestiones extrínsecas, no el contenido, sino como, vamos a llamarlo, una tautología. Las formas son las formas, no hay muchas variantes para definirlo. Es decir, el acto administrativo debe ser escrito, debe estar datado, es decir, debe tener una fecha y un lugar donde se emite, debe estar firmado, obviamente, en forma hológrafa o en forma digital. Hoy por hoy la mayoría de todo lo que es la Administración Pública Nacional y en gran parte de la Administración Pública Provincial, los actos administrativos y los expedientes también se generan en forma digital, es decir, no existe el soporte papel, ¿sí? Pero está en un soporte magnético, en un soporte electrónico, pero las formas hacen a eso, es decir, a que esté datado, lugar y fecha de emisión, que sea escrito, que esté firmado, y también que después sea notificado. Porque hay algo que es fundamental. No se olviden que el acto administrativo que no está notificado al particular al cual va destinado, no tiene efectos, ¿sí? Después veremos cuál es la forma de notificación, si es personal, si es por medio fehaciente, si es a través del boletín oficial, pero el acto administrativo, para que nazca la vida jurídica, tiene que estar notificado, porque es a partir de la notificación donde el acto produce sus efectos, ¿sí? Mucha atención, Y eso recuerden bien lo que les acaba de decir el doctor, porque suele ser una de las preguntas fundamentales, sobre todo de los finales. No sé si lo querés repetir bien, Dani, porque siempre los enganchamos en eso, en la mesa. ¿Desde cuándo toma vida el acto administrativo? ¿Desde cuándo empieza a causar los efectos? ¿Sí? Desde la notificación. Téngalo en cuenta porque es algo bastante pavo, pero que los exámenes finales solemos engancharlos mucho con ese tema. Sí, hay uno de sus compañeras hizo un comentario respecto de la notificación del acto administrativo. Las notificaciones pueden ser de distintas maneras. Sí, lo que siempre tiene que constar en el expediente es la constancia que ese acto administrativo ha llegado a la esfera de conocimiento de la persona a la cual va destinada. Y en este sentido pueden ser variadas las formas. Puede ser en forma personal, puede el administrado, si se trata de un expediente que tramita en formato papel, el administrado puede apersonarse en la oficina donde se ha emitido el acto administrativo y puede notificarse en el expediente, le trae una copia, es decir, eso es una notificación personal, o ese acto administrativo puede ser notificado a través de otro medio fehaciente, que puede ser
una carta documento o un telegrama colacionado. Incluso hoy por hoy, de acuerdo a los medios digitales que tenemos, y sobre todo esto se ha profundizado con motivo de la pandemia, se hace en la primera presentación que haga el administrado, cuando el administrado hace su petición, en muchos casos, o cuando hace algún descargo, si es que no participa desde el inicio del expediente, se le pide que constituya un domicilio electrónico, en donde serán válidas las notificaciones que se envían vía mail, ¿sí? Y también pueden notificarse a través del boletín oficial, pero el boletín oficial queda reservado para los casos en donde no tenemos con absoluta certeza cuál es el domicilio de ese administrado, que muchas veces puede pasar, ¿sí? Es decir, se inicia un acto administrativo, nunca se pudo notificar a la persona, entonces cuando hay un desconocimiento o cuando hay una falta de certeza respecto del domicilio de la persona, y en el caso que no haya constituido un domicilio electrónico, se puede recurrir al boletín oficial. La publicación en el boletín oficial es válida, pero generalmente en esos casos, primero hay que tratar de hacerlo por los otros medios, que son más convencionales. Ahí alguien preguntaba lo que es el TAD. El TAD es un sistema que se llama Trámites a Distancia, que es un sistema que utiliza la Administración Pública Nacional para canalizar, digamos, hoy todas las peticiones. Hoy ustedes, si tienen que hacer una petición a cualquier ministerio o cualquier organismo del Estado, ingresan a esa plataforma, tienen que seguir un procedimiento, es decir, tienen que escanear la nota que ustedes quieran mandar, en fin, y se envía a través de esa plataforma digital, y eso es lo más importante, es que les da un número de expediente. Ustedes son los generadores de ese expediente a través de la plataforma TAD, y después podrán seguirlos a través, con ese número, a través de, ¿cómo es? A través del número que la misma plataforma les ha asignado. Ahí alguien me escribe, es imposible hacerlo por TAD. Bueno, a veces puede ser que existan cuestiones técnicas que hagan que, bueno, que el TAD no funcione correctamente. También quiero aclarar que el TAD es una herramienta que tiende a agilizar, lo que no implica que si ustedes tienen que hacer una petición, la puedan hacer en papel, es decir, con un formato papel, ante el organismo, ante la mesa de entrada del organismo, o la pueden hacer a través de una carta documento, ¿sí? El TAD es otra de las formas alternativas, pero es una forma más, ¿sí?, de generar las peticiones o las solicitudes. Sí, yo hice una petición ante ENACOM y lo hice por TAD. ¿Y cómo te fue? Y bueno, estoy todavía esperando la resolución porque veo que cómo va el proceso, ¿no? Entro y me fijo cómo va la queja y bueno, todavía nada. Está dando vueltas por ahí de un departamento a otro. Claro. Sí, a ver, está transcurriendo el procedimiento de tu petición. Vos hiciste una petición, un reclamo, y estará ese reclamo transitando las distintas dependencias que tengan que intervenir hasta que se adopte una decisión definitiva, decisión que o hará lugar a tu reclamo o te lo rechazará, ¿sí? Exacto, estoy esperando. Y voy viviendo el proceso. Bueno, espero que tengas suerte. Gracias. Profe, respecto a la notificación, siempre tiene que ser escrito, ¿no? Porque a mí me llegó hasta notificaciones por WhatsApp, por ejemplo, del juzgado. Nunca oral, ¿no? No. La notificación oral no existe porque sería, a ver, vuelvo a repetir algo. La notificación tiene que implicar digamos, una constancia por la cual ese acto administrativo ha llegado a conocimiento de la persona a la cual va dirigido, ¿sí? Es decir, eso es la notificación, es a noticiar a una persona de una decisión del Estado. Si yo lo hago en forma verbal, no hay forma de constatar esa circunstancia, ¿sí? ¿Cómo la reflejo en el expediente? Que con testigos que digan que me vieron que te estaba diciendo que fuiste despedida o que fuiste suspendida o trasladada o que te rechazo tu reclamo.
no sería lógico, no sería lógico. Como ese conocimiento tiene que ser plasmado en el expediente, porque además, ¿por qué tiene que estar plasmado? Porque a partir de la notificación empiezan a correr los plazos a los cuales ustedes van a tener que, si lo desean, estar ajustados para impugnar, ¿sí?, en sede administrativa ese acto administrativo, ¿sí?, a través de un recurso administrativo, pero para eso tienen determinadas cantidades de días. Según los ordenamientos pueden tener entre 10 y 15 días para interponer un recurso. Entonces, si yo no fijo la fecha cierta en donde se notificó ese acto administrativo, ¿cómo puedo después determinar si ese recurso fue interpuesto dentro o fuera del plazo legal? Las notificaciones por WhatsApp, la realidad es que si bien hoy la pandemia nos ha hecho adelantar mucho en ciertas cuestiones, no es procedente por WhatsApp, en realidad sí, por mail, aunque vos hayas constituido, que han tenido Profe, una revolución disculpe que lo impresionante con corte, motivo de la pandemia. pero se corta todo, la verdad que Sí. quedó en suspenso todo lo que decía. No sé si a mí o a todos nos pasó. A Sí, yo no todos. entendí la última parte, A todos, porque profe, se le se cortó cortó, internet. se cortó. Se entrecortó la última parte nada más, pero ¿nos escuchás? Yo los escucho. Ahí está, listo. Se ve que se cortó la última parte de lo que estabas diciendo respecto de la notificación. Bien. No, yo lo que les decía es que la notificación, es decir, es esa constancia que tiene que estar en el expediente, de esa constancia que ilustre que el destinatario de ese acto administrativo ha tomado conocimiento del mismo, es decir, porque notificación proviene de noticia, es decir, yo tengo que anoticiar a la persona a la cual va dirigido ese acto administrativo. Y es muy importante porque a partir de la fecha de la notificación empiezan a correr los plazos para impugnar, para recurrir ese acto administrativo, esa decisión del Estado, a través de los recursos administrativos correspondientes. Y esos plazos pueden variar, según los ordenamientos, entre 10 y 15 días. Por lo tanto, si yo no puedo determinar a ciencia cierta cuál es la fecha de notificación, después no voy a poder determinar, en el caso que se plantee un recurso, una impugnación, si esa impugnación fue presentada dentro o fuera del plazo legal. Porque recuerden que una vez notificado el acto administrativo y ante la ausencia de impugnación, ustedes han acatado esa decisión del Estado. Es decir, el acto administrativo queda firme y consentido, y no se puede volver atrás, ¿sí? Profe, Por eso es muy importante. Sí. Un ejemplo de la notificación por boletín oficial se me vino a la mente, que es, por ejemplo, cuando fallece una persona y tiene tiene poder adquisitivo y esos bienes deben quedar a recuerdo de alguien, obviamente a su familia. Y si no tiene familiares, y nadie lo reclama, pasa a pertenecer al Estado. ¿Puede ser? Pero eso no es el boletín oficial. Ahí Esos estás son los mezclando edictos judiciales. No, ahí estás mezclando dos cuestiones. A ver, por un lado son los edictos, que son notificaciones, pero en el marco de un proceso judicial. Los edictos judiciales son en el marco de un proceso judicial. También cuando se utilizan, que se pueden publicar en el boletín oficial o en diarios de circulación del lugar donde tenga asiento el juzgado de que se trate. Pero los edictos judiciales, vuelvo a repetir, se utilizan en el marco de un proceso judicial. Nosotros estamos aquí hablando de un procedimiento administrativo, ¿sí? Y lo que vos decías, los edictos que ustedes ven generalmente en el diario, en el boletín oficial, son cuando se decretan las quiebras, los concursos, o cuando se convocan a los herederos en el marco de un proceso sucesorio,
o en el caso que vos estabas planteando también, que es el caso de las herencias vacantes, ¿sí? Que es el caso que una persona fallezca sin dejar herederos, y en ese caso, bueno, antes de declarar la vacancia de esa herencia, se hacen publicaciones obviamente a los efectos de determinar si puede existir algún heredero que se desconozca, ¿sí? Pero los edictos judiciales son para el proceso judicial. Nosotros estamos hablando aquí de las notificaciones en el ámbito del procedimiento administrativo, ¿sí? Sí, las notificaciones, profe, son súper importantes para todo ordenamiento, porque si fuera, vamos a decir, en un acto, o sea, en un caso penal también tiene un plazo, si fuera en lo civil también tiene un plazo, todos tienen un plazo, entonces como tienen un plazo, sí o sí, la notificación es súper importante, si no existiera la notificación, directamente como la persona que lo está o haciendo una acción o intimando algo. Notificación. Exactamente. Profe. La notificación lo que hace es que todo ese acto administrativo, todo ese procedimiento que termina en la emisión del acto administrativo, nazca al mundo jurídico. Un acto administrativo que, aunque esté firmado, no está notificado, no produce efectos. No produce efectos. Entonces la notificación es fundamental. Es fundamental tanto en el procedimiento administrativo, que es lo que estamos viendo nosotros, como en el proceso, obviamente. Una sentencia que es dictada por un juez, pero que no es notificada, no es válida. La sentencia recién nace la vida jurídica cuando es notificada a las partes intervinientes en ese proceso, obviamente. La notificación es fundamental. No, yo di el ejemplo... Y Di el ejemplo de cualquier ordenamiento, profe, como para decir la importancia, no solo en lo administrativo, en lo general, en cualquier, o sea, nosotros como ciudadanos, o en lo general, lo importante, lo que es la notificación por los plazos que tienen, tanto sea cualquier ordenamiento, a eso me refería, la importancia. Profe, una consulta, concretamente para no desviarnos del tema. En el trabajo que nos dieron a analizar en la resolución, se va a notificar a través del boletín oficial, dice en el artículo 2 de los resuelvos. Dice, notifíquese, sí, comuníquese, bueno, ahora no me acuerdo de memoria lo que dice. Esa sería la forma, porque mi duda es si la forma es la fecha o si además tengo que poner arriba que dice la fecha. Todo. Eso es lo que todo quería preguntar. La fecha es y el resuelvo de abajo que indica dónde se va a notificar. Esa sería la forma. La lugar, notificación, fecha, firma. La notificación forma parte de las formas, exactamente. Forma parte de la forma de la notificación, exactamente. Perfecto. Muchas gracias, profe. Sería lugar, fecha, firma y donde dice notifíquese. Eso sería todos los elementos que tenemos que individualizar para completar la forma, si no estaría viciada. Exactamente. Profe, el objeto serían en los resuelve, los encontramos. Exactamente, el objeto de los actos administrativos generalmente está en el artículo 1, donde el objeto es lo que esa decisión crea, modifica o extingue, es decir, porque el objeto siempre está relacionado con, es un objeto jurídico, es el objeto de una relación jurídica, entonces, ya vuelvo a repetir, el objeto es lo que esa decisión crea, modifica o extingue respecto del administrado, es decir, le concede un derecho, le concede un beneficio que ha solicitado, o le modifica ese beneficio, o le extingue ese beneficio, ¿sí? Cualquiera de estas tres cuestiones pueden ser objetos de un acto administrativo, ¿sí? Profe, y bueno, la competencia la vemos generalmente en el último considerando. Están los últimos considerando, claro. Sí, exactamente, exactamente. También, o sea, en forma expresa está generalmente en los últimos considerando. También lo podemos encontrar de una forma un poco más general en los vistos del expediente. Es decir, por ejemplo, en un expediente que dice, visto el expediente número tal, y la ley 22.520, que es la ley de ministerios. ¿Sí? Ya ahí, al mencionarse la ley de ministerios, estamos hablando que la competencia la vamos a encontrar dentro de esa ley, es decir,
muchas veces las normas de las que surge la competencia también se ponen al visto, ¿sí? Pero después se reafirma generalmente en el último considerando, donde ahí se hace alusión expresamente a la norma que atribuye la competencia en forma expresa, ¿sí? Sí, pero después viene un problema dentro de la competencia. Hay otros elementos que determinar. Territorio, jerarquía de grado. Bueno, obvio, la competencia puede ser múltiple. La competencia puede ser en razón de la materia, en razón del territorio, en algunos casos en razón del tiempo, en razón de la jerarquía, obviamente. Eso es así, obviamente, pero ¿qué pasa? Cuando el funcionario se dice que el funcionario es competente es cuando es competente en razón de la materia, en razón del territorio, en razón del tiempo y en razón del grado. Es decir, la competencia tiene distintas aristas, pero para que un funcionario sea competente, tiene que, digamos, cumplir con todos los requisitos de la competencia. Voy a poner un ejemplo muy, muy tonto, muy burdo. Una persona que se desempeña en un cargo, el ministro de Agroindustria, ¿sí? Que tiene a su cargo, digamos, todas las competencias que tienen que ver con la producción agrícola o ganadera. Es un ministro que forma parte del Poder Ejecutivo Nacional, es decir, que tiene competencia a nivel nacional. Pero este funcionario, si bien tiene competencia material, no sería competente para tomar una decisión que afecte a otra jurisdicción de acuerdo al territorio. Es decir, no puede inmiscuirse en una cuestión que es de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Por eso es que el funcionario debe ser competente en razón de la materia, es decir, en razón que tiene atribuida la facultad de decidir sobre esa cuestión. Sobre esa cuestión hablo sobre esa cuestión como materia, es decir, después, obviamente, tiene, en algunos casos, por ejemplo, tiene que ser competente en materia de tiempo. Y esto se da en algunos casos, son menores, pero se da sobre todo en el caso de los jueces administrativos que emiten resoluciones que tienen contenido de sentencias administrativas en donde muchas veces esa competencia es temporal. Es decir, por ejemplo, si hay dos jueces de faltas, se establece a través de las normas que correspondan que el juez del juzgado de faltas número 1 será competente en las causas que se inician desde el día 1 al día 15 inclusive del mes, y el juez del juzgado de faltas número 2 será competente para entender en las causas que se inician desde el día 16 hasta el día 30 o 31 a fin de mes. Esa es la competencia temporal, ¿sí? De tiempo, ¿sí? Obviamente. Y en el parcial tenemos que individualizar cada uno de esos subelementos de la competencia en sí. No. Generalmente cuando un funcionario dice que es competente es porque su competencia reúne todos estos distintos subelementos de la competencia, ¿sí? Gracias. Me sacó un peso de encima porque hay que fijarse bien con el tema del tiempo y todos esos subelementos, porque ahí se me complicó en el trabajo. A mí también el tema de competencia se me complica bastante. En este trabajo, bastante. En esta resolución, bastante se me complicó poder identificarla. Sí, no, quizá no competencia en sí, sino que esos subelementos no sabía bien cómo determinar. Yo interpreté que la competencia era del secretario de Políticas Universitarias y se la daba al Ministerio de Educación, pero en sí, en la resolución no está, la leí porque yendo a otras resoluciones, otros decretos que nombraba esta resolución, pero me parece que está mal. Si bien ustedes quizás en un examen no tengan que analizar todos los elementos de la competencia,
en particular, sí es importante que sepan cómo se determina, porque cuando tengan en algún momento un caso genérico y no tengan quizás detallado el elemento competencia en el acto administrativo, para justificar justamente que la competencia está viciada, tendrían que hacer este análisis. Bien, entonces es importante que sepan que la competencia se puede determinar en razón de la materia, del grado, del territorio, del tiempo, ¿ok? Pero es por ese lado. Si generalmente la competencia surge de la ley y está expresa en los considerandos del acto administrativo, es muy común, como decía Daniel, encontrar que este órgano es competente en función de la ley de ministerios. Bien, es lo más lógico y lo más común que se encuentra, al menos en los actos administrativos de carácter federal. Sí, acá hay un tema que es importante para cuando, incluso para el ejercicio profesional. Es decir, uno no puede conocer cuáles son las competencias de todos los funcionarios de la Administración Pública Nacional o provincial o municipal. Entonces, ustedes, cuando ejerzan la profesión y tengan que impugnar o tengan que analizar la posibilidad de impugnar un acto administrativo, lo primero que tienen que determinar es si ese acto ha sido emitido por un funcionario u órgano competente. Y ahí a dónde tienen que recurrir. Por ejemplo, en el ámbito nacional, tienen que recurrir a la ley de ministerios. La ley de ministerios establece no solamente cuáles son los ministerios que componen la Administración Pública Nacional o el Poder Ejecutivo Nacional, sino que desgrana cada una de las secretarías, de las subsecretarías, de las direcciones, y establece expresamente cuáles son las competencias, es decir, qué es lo que cada uno de esos funcionarios u organismos pueden realizar. Por lo tanto, ustedes tienen que acudir a esa norma si estamos hablando de un caso federal. Si es un caso provincial, también en muchos de nuestras provincias existen leyes de ministerios provinciales, y en los casos de las municipalidades tendrán que ir a las ordenanzas que establecen las misiones y funciones de cada secretaría o de cada miembro del organigrama municipal para ver si esa cuestión sobre la que él decidió tenía una aptitud legal para conocerla y para resolverla, ¿sí? Eso es muy importante, porque la realidad es que si la competencia está viciada, digamos, ese acto administrativo nació para morir directamente, ¿sí? Hay otros vicios que afectan otros elementos del acto administrativo que después lo vamos a ver que pueden existir, pero pueden ser subsanados, pueden ser saneados. Cuando un acto administrativo es dictado por un órgano incompetente, digamos, es el vicio más importante que puede tener el acto administrativo en nuestro ordenamiento jurídico, y eso, digamos, sella la suerte de ese acto como un acto ilegítimo o ilegal, ¿sí? Porque el funcionario ha actuado sin competencia o en exceso de su competencia también, ¿sí? También tienen que analizar eso, es decir, porque a veces queda claro si tiene o no tiene competencia, pero también lo que hay que analizar es esa competencia hasta dónde se extiende, ¿sí? Eso también es muy importante, porque eso a veces puede llevarnos a confusión, es decir, en principio es competente para entender en la materia, pero por ejemplo pasa muchísimo en la administración pública, que ciertos funcionarios tienen competencia para decidir ciertas cuestiones en materia económica hasta determinado monto. Es decir, es competente para disponer un pago de hasta, no sé, 500.000 pesos. Pasados los 500.000 pesos los tiene que autorizar el funcionario o el órgano superior. Pero digamos, los dos tienen la misma competencia, es decir, tienen competencia para ordenar pagos. Ahora, el límite de esa competencia va a estar dado por el marco jurídico y ustedes tendrán que ver en ese caso hasta dónde llega la competencia. Bueno, para impugnar entonces un acto administrativo hay que apuntar primero a saber el análisis de la competencia de la persona que lo dictó. Exactamente, exactamente. Lo primero que ustedes tienen que analizar es la competencia. Lo primero. Y es válido hasta que se impugne, como un decreto que es válido hasta que lo rechacen las dos cámaras. Exactamente. Uno de los elementos del acto administrativo es la presunción de legitimidad y la ejecutoriedad, es decir, que el acto administrativo, hasta que sea impugnado y se resuelva esa impugnación, el acto administrativo debe ser acatado, en virtud del principio
de la presunción de legitimidad. Es decir, este principio por el cual la administración en principio emite decisiones que son legítimas, salvo que se demuestre lo contrario. ¿Sí? Y si se tomaron medidas en el transcurso de que se impugne, ¿esas medidas son válidas? Todas las medidas, a ver, cuando hablamos de medidas que tiendan a ejecutar ese acto administrativo. Sí, hasta tanto el mismo órgano, si se trata de un recurso de revocatoria, que después lo vamos a ver, o el órgano superior, si se trata de un recurso administrativo jerárquico, decidan lo contrario, es decir, que revoquen o que dejen sin efecto el acto administrativo, todas las medidas que tome el emisor de ese acto administrativo para que ese acto administrativo se cumpla son válidas, exactamente. Y si tenía competencia para hacer un gasto para determinado monto y gasto más, ¿también? Y ahí en ¿Cómo? todo caso, no, y lo que preguntaba Ana es respecto si con un acto que todavía no fue impugnado se realiza un gasto y qué pasa después si el acto administrativo es declarado nulo. Yo ahí lo que entiendo que en realidad posteriormente la persona a la que se le pagó ese gasto o la administración deberán iniciar las acciones judiciales que se deriven de esa nulidad del acto. Bien. Exactamente. Sí, pero el acto ya fue cumplido, ya fue hecho. Hasta tanto no se... ¿Cómo lo anulás? No, a ver, ahí tenés razón en lo que decís en parte. ¿Por qué? Porque, a ver, yo cuando les hice esta aclaración, les hice la aclaración en cuanto a los límites de la competencia, ¿sí? Ahora, vamos a suponer que puede pasar que un funcionario decida un gasto cuyo monto está por encima del que el ordenamiento jurídico le permite. En principio, uno debería decir que ese gasto es ilegítimo. Ahora, si se pagó al acreedor que corresponde, por el monto que corresponde, se pagó un servicio efectivamente prestado, ¿sí? A pesar de que ese gasto lo haya autorizado un funcionario que no correspondía, no va a haber una consecuencia respecto de un perjuicio hacia el Estado, porque se pagó lo que correspondía. Ahora, lo que sí va a haber es seguramente una consecuencia disciplinaria contra el funcionario que se excedió en su competencia. Es decir, en este caso no hay un perjuicio, ¿sí? Lo único que en lugar de que ese caso lo tenía que decidir yo, lo decidió un funcionario que estaba por debajo de mi jerarquía y no estaba autorizado para autorizar ese gasto. En ese caso lo que habrá que ver en cada caso es si se pagó lo que correspondía o no y si hubo perjuicio o no, ¿sí? Pero digamos, esto lo mencioné a título de ejemplo para que ustedes tengan en cuenta que la competencia a veces tiene esos claroscuros o tiene esas cuestiones que son importantes de mencionar, porque muchas veces decimos, bueno, todos tenemos la misma competencia. No, todos no tenemos la misma competencia, porque si no todos ganaríamos lo mismo, porque todos haríamos lo mismo y esto sería un caos total y absoluto. Es decir, todos en principio estamos dentro del mismo tema. Es decir, yo por ejemplo soy subsecretario legal del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, que se dedica dentro del Poder Ejecutivo Nacional a la construcción. Ahí se le volvió a cortar a Daniel. Tanto yo como el ahora, no todos. ¿Me escuchan? Nos quedamos en que vos sos subsecretario de... No, lo que yo les decía es que, por ejemplo, yo en mi caso soy subsecretario legal del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, y así como yo, como el resto de los subsecretarios, y los secretarios, y los directores nacionales, y los directores simples, estamos, digamos, bajo el paraguas de lo que es la construcción de viviendas, porque es el objeto de nuestro ministerio, no todos podemos hacer absolutamente todo. Es decir, los secretarios tienen determinadas competencias, los subsecretarios tienen otras, a pesar de que todas esas competencias estén relacionadas con el tema de la construcción de viviendas, ¿sí? Pero habrá que ver en cada caso, digamos, ese actuar hasta dónde llega, ¿sí? ¿Quedó más o menos claro? ¿Cuáles son los vicios que se pueden subsanar? La competencia ya sabemos que no.
pero otros No, vicios las pueden sanarse. competencias no. Cuando un acto es incompetente, es incompetente. Exactamente. Los vicios que se pueden subsanar son aquellos que no hacen a la vida, o no son los, digamos, no afectan en su esencia a los elementos del acto administrativo. Nosotros decimos que hay vicios que se pueden subsanar, por eso hay actos que son pasibles de lo que se llama una nulidad relativa, es decir, porque tienen un defecto, pero ese defecto puede ser subsanado con posterioridad. Pero hay casos en que los actos administrativos están, digamos, pesan sobre ellos una nulidad absoluta. En estos casos, digamos, la nulidad absoluta también tiene que ver con que es absolutamente patente, como dicen los autores, es absolutamente evidente. No hay demasiada discusión respecto de esa nulidad, ¿sí? A ver, por ejemplo, vuelvo a repetir para que se entienda. Si yo fuese un juez administrativo y mi competencia está asignada temporalmente para entender en causas que se inician en determinado lapso de tiempo, pero yo adopto una sentencia en el marco de una causa que debió entender mi colega juez porque es competencia temporal de él, ahí no hay mucho para discutir. Es decir, yo tenía competencia hasta el día 15. Si dicté una sentencia al día 16, obviamente que eso es absolutamente patente, es evidente. Esos son lo que se llaman los vicios que no son subsanables. En tanto, otros vicios, que son menores, si se quiere, pueden ser subsanados, y pueden ser subsanados en distintas instancias del procedimiento, ¿sí? No hay problema. Alguien me preguntó por ahí algún caso de un vicio, Perdón, profe, creo. ¿esto entra en el parcial? ¿Nulidad y vicio? Eso quería como aclarar. En el examen, porque lo están preguntando acá en el chat y antes de que generemos una confusión, en el examen entra lo que vimos, todo lo que es vicios y nulidad, entiendo que no entra para este examen, no, Dani, lo dejamos para el próximo. Solo hasta para el próximo porque es una unidad muy larga actualmente. Por eso, hacemos solo hasta elementos. Generalmente lo que hacemos es, en este parcial entra acto administrativo, pero los caracteres y los elementos. Ahí está. Caracteres y elementos, no vicios, porque eso es para un análisis mucho más detallado y es algo que es central entender el tema de los vicios. Perdón, y las profe, ¿le puedo hacer un comentario? ¿Cómo no? No, que la verdad que estaría buenísimo, yo ya lo puse en el foro, que estaría buenísimo que para la segunda parte podamos tener algunas clases, porque me parecen súper enriquecedoras. O sea, no es lo mismo mandar un mensaje donde se me responde y por ahí me quedó otra duda, o sea, ve que este ida y vuelta para mí es súper enriquecedor y bueno, yo lo había planteado porque no entiendo por qué no tenemos este tipo de encuentros. Sí, lo vamos a tener en cuenta seguramente. Es para todos complicados. No es una justificación tampoco, porque la realidad es que nosotros somos docentes porque nos gusta, no somos docentes por una cuestión económica, estamos en la docencia porque nos gusta de alma. Yo soy docente hace muchísimos años, y lo que más me interesa es poder transmitir la experiencia que uno tiene. Yo he ejercido la profesión como un abogado independiente, y hoy me toca defender los intereses del Estado, del Poder Ejecutivo y de un ministerio, con lo cual lo más importante para mí es poder hacer este feedback y trasladarle los conocimientos. También es cierto que la realidad, quizás tengamos que ver alguna otra alternativa, como clases grabadas, porque los horarios son muy complicados hoy, no solamente los horarios nuestros, sino también los horarios de ustedes, por distintas cuestiones, hay muchas clases en teletrabajo. Bueno, pero si nosotros nos anotamos a la mañana es porque yo lo puse, o sea, yo curso 5 materias, curso todos los días a la mañana, y si yo me anoté es porque puedo, o sea, porque tengo disponible ese horario. Entonces, digo, incluso yo, bueno, mandé todos los trabajos menos uno, tampoco tuve nunca ninguna devolución, entonces la verdad no sé si voy bien, voy mal, y tengo el manual de Balbín, está acá, pero leer un manual así solo de una materia tan importante,
O sea, me pareció, me siento muy perdida, muy perdida. Y estas clases me parece que son muy enriquecedoras, bueno, para todos, y por ahí en una sola clase de 2 horas, tirar todo, porque por ejemplo no hablamos de ningún tema de todas las unidades pasadas, por eso yo hice hincapié en preguntarlo de nulidad, porque por ahí nos fuimos con el tema de nulidad, que digo, está bueno, pero hay un montón de temas que sí entran para el martes que viene y que, o sea, que ni los tocamos. Los hablábamos en el Zoom anterior, compañera, los temas anteriores. Dos cuestiones igualmente. En cuanto a lo que comentaba María Inés de los trabajos, es verdad. Yo los vio Pablo, los vio Ariel, también los trabajos, algunos también los vio Daniel, y a los que estaban mal realmente se les hicieron comentarios de forma personal y privada. Entonces, eso significa que si no recibieron comentarios es porque los trabajos en general estaban ok. Bien. Por otro lado, en cuanto a la segunda parte de la cursada, sí tenemos más, hay algunos videos que ya están preparados que para las temáticas. Igualmente, siempre estamos a disposición si surgen dudas y genera estos espacios de intercambio. La primera parte de lo que entra en este primer examen lo vimos hace 15 días, cuando hicimos el encuentro de dudas, que estuvimos con Pablo y con Ariel. Por eso nos dividimos, en esta clase está el doctor Bosicio, y en la anterior estuvo el doctor Beben y el doctor Somoza, y cada uno respondió las dudas de las dos partes de la asignatura. Bien. Bueno, Igual pero lo que pasa es el tema de los... tengo de acá los- para preguntarlo al profesor. ¿Cómo? No, que decía que como está acá el profesor lo quería aprovechar, porque ya que sacó el tema de vicios, bueno, lo quería aprovechar para... Por supuesto, y es lo que nos toca en esta unidad. O sea, está bien que hablemos de vicios, por supuesto. Yo lo que quiero acotar que lo que dice la compañera, bueno, es una que no está mal tampoco, pero a mí me sirvió mucho cuando subieron los videos de Balbín. Me resolvió mucho porque él da como una clase, entonces eso me ayudó, pero muchísimo. O sea, no importa si en realidad se puede hacer Zoom o no, porque no tengo ni idea cómo lo van a manejar, pero sí, obviamente los videos me resultaron, pero buenísimo. Bueno, también tuvieron el audio de división de poderes que Daniel grabó al Sí, principio también. del trimestre. No sé si surge alguna duda de ese tema, pero ese audio lo compartimos, tengo entendido. Está en el campus, ¿no? ¿Escucharon? Sí, correcto. Sí. Sí, totalmente. Profe, tengo una consulta antes de cosas, porque cuando explicaron la parte de motivación, yo me lo confundía primero con finalidad, pero después con la explicación, Sí. me lo empecé a mezclar con procedimiento, porque la explicación fue tipo, todo procedimiento, todos los pasos son ¿cómo es? La motivación, ahí es cuando me perdí. O sea, si por ahí me podría clarificar motivación de nuevo, porque me lo mezclo con finalidad o me lo mezclo con procedimiento. Perdón, justo tuve que levantarme a atender un llamado. Lo que ¿Me puede preguntaba repetir? Maximiliano se relaciona con, si mal no entendí, lo que veníamos charlando de esta relación muy finita entre la finalidad y la motivación. Corregime, Maximiliano. Sí, porque el primero estaba con finalidad y motivación, pero después con la respuesta que me dio el profesor, me lo empecé a confundir con procedimiento, porque me dijo todo procedimiento, todos los pasos son la motivación, y ahí es cuando me lo empecé a mezclar. Es normal. Es normal. Sí, a ver, yo les dije en un comienzo que los elementos del acto administrativo son las distintas caras de una misma moneda, ¿sí? Porque el acto administrativo es uno solo. Y muchas veces, incluso como acotó muy bien Tomás, de un mismo párrafo del texto, del instrumento, pueden surgir distintos elementos del acto administrativo. Cuando hablamos de la finalidad, para que quede claro, la finalidad, digamos, es el objetivo que persigue el Estado a través de la emisión de ese acto administrativo. Es decir, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que busca el Estado? Por eso hablamos de la finalidad. En el caso que yo les puse, cuando se designa a un funcionario en virtud de un cargo que se encuentra vacante por renuncia de su anterior, la finalidad es
digamos, que ese estamento de la administración pública esté ocupado por un funcionario, por el que corresponde, porque eso hace al buen funcionamiento del Estado. Es decir, si nosotros tenemos dentro de nuestro organigrama, dentro de la estructura del Estado, los cargos vacantes, la administración pública estaría prácticamente paralizada en muchos casos. Eso es con respecto a la finalidad. Entonces, la finalidad es lo que el Estado busca, lo que el Estado persigue. ¿Cuál es el objetivo del Estado a través de esa decisión? Eso con respecto a la finalidad. Y con respecto a la motivación del acto administrativo, ya no tenemos que hacer referencia a lo que el Estado busca, sino cuando hablamos de la motivación tenemos que hablar de cómo el Estado explica la decisión que adopta, ¿sí? Vuelvo a repetir, la motivación es fundamental. El Estado tiene la obligación en virtud de la publicidad, del principio constitucional de la publicidad de los actos de gobierno, de explicitar las razones, los fundamentos por los cuales se adopta una decisión, ¿sí? La realidad es que, como les volví a decir, en un acto administrativo no vamos a encontrar cada elemento, 2 puntos y el elemento. O sea, la finalidad de un acto administrativo está, digamos, íncita en el mismo, como él les decía a Ariel. Si el acto administrativo dice que resulta necesario, ahí está la finalidad, es decir, se dicta ¿por qué? Porque resulta necesario para determinada cuestión. ¿Sí? Sí, sí, sí. Un ejemplo por ahí de motivación podría ser, en el mismo caso ese de que falta un integrante del Estado y lo buscamos reemplazar. ¿Cuál sería el ejemplo en ese caso por ahí de motivación? En el caso de la motivación. Sí. Y a ver, la el buen funcionamiento del organismo. ¿Cómo? El buen funcionamiento del organismo. En realidad el buen motivación. funcionamiento del organismo es la finalidad. Es la finalidad, es decir, ¿por qué el Estado tomó esa decisión? Porque la finalidad es que se ocupe ese cargo que estaba vacante, que también fíjense que la finalidad tiene que ver en parte con el objeto. Es decir, si yo en el artículo primero digo, desígnese al señor fulano de tal para ocupar el cargo de subsecretario de Recursos Naturales, ¿sí? En ese mismo artículo, ¿sí? Vamos a encontrar el objeto, pero también la finalidad del acto administrativo. La finalidad del acto administrativo es designar a un funcionario que resulta necesario para el engranaje de la administración pública y el buen funcionamiento de la administración pública, porque ese cargo estaba vacante. Eso con respecto a la finalidad, pero con respecto a la motivación, nos referimos a que, por ejemplo, en este caso concreto, en este caso no concreto, pero este caso inventado que le hemos dado, si yo tengo un funcionario que ha renunciado, que se aceptó la renuncia, y luego tengo la posibilidad de designar a un nuevo funcionario, en donde se ha analizado su perfil, sus antecedentes, su currículum, en definitiva la idoneidad para ocupar el cargo. O incluso si esa designación pudo haber pasado por algún carril de evaluación previa a través de una junta de calificaciones, en fin. Todos esos distintos elementos que yo les he señalado recién constituyen la motivación, es decir, la motivación es la explicación de por qué el Estado adopta esa decisión en forma legítima. ¿La adopto por qué? Porque hubo un funcionario que renunció, le acepté la renuncia, tengo un nuevo funcionario, se analizaron los antecedentes, o la Junta de Calificación lo calificó a través de un concurso, antecedente de oposición y el resultado ganador, porque puede ser también el caso de un funcionario que se elija por concurso. En fin, la motivación es la explicación de todas esas distintas circunstancias. Perdón, la motivación está relacionada con la causa, entonces, porque la causa dijo que eran los antecedentes. Claro, pero en ese caso, digamos, la motivación sería la explicación de todas esas circunstancias de hecho y de derecho. ¿Podría decirse que sería como la explicación de la causa?
podría ser como la explicación de la causa, exactamente, porque la causa de esto que estamos diciendo, ¿cuál sería? Sería que un funcionario presentó su renuncia, que el cargo está vacante, y que la norma establece que ese cargo tiene que estar cubierto por algún funcionario. Ahí tenés los antecedentes de hecho y el antecedente de derecho. ¿Sí? ¿Y cómo individualizamos la motivación en el trabajo que nos mandó? ¿Cómo? ¿Cómo individualizamos la motivación del trabajo que nos mandó en la resolución que tenemos que analizar? Porque ¿en qué considerando está? Bueno, ahí yo no les puedo adelantar en qué considerando está, digamos. A ver, ustedes tienen que analizar de los considerandos cómo se va explicando la voluntad, cómo se va gestando la voluntad del Estado a través de los distintos párrafos de ese considerando. Eso es la motivación. Es decir, la motivación equivale a dar las explicaciones. Es decir, obviamente que la motivación no está por ahí en el primer párrafo, o en el segundo, o en el tercero, o están todos. Eso va a depender de cada uno. La motivación sería, tomo esta decisión porque pasó esto, o sea, renunció el funcionario, entonces se le tomó examen, se hizo esto, y ahí llegó a que el Estado toma la determinación de poner en el puesto otro funcionario. Eso sería... Exactamente, la motivación es la explicación de por qué yo llego al final de un procedimiento y emito un acta administrativo. Es la explicación. Es la explicación, son los fundamentos. ¿Sí? Eso claro, es explicar por qué se toma esa decisión, profe. ¿Por qué fue que se tomó? Y si dentro de eso entra o sea, el funcionario, qué función cumplía, que esto, que todo, o qué otra, o quién más entra dentro de eso. O sea, es básicamente explicar por qué se tomó esa decisión. Exactamente. Y la finalidad sería de lo que el Estado está buscando, la finalidad, ¿qué es lo que busca el Estado? Si está esa vacante, ¿por qué es lo que se busca? Más claro, échale agua. Exactamente. Digo. El fundamento, listo, el fundamento. Exactamente, fundamento, exactamente. Motivación, sinónimo de fundamento. En realidad es el relato de los hechos. ¿Cómo? En realidad sería relatar los acontecimientos, los hechos, relatar las causas. No solamente relatar los acontecimientos, porque los acontecimientos son la causa generalmente. Hay que relatar los acontecimientos y las distintas instancias del expediente administrativo. Por ejemplo, si estamos hablando de una designación de un funcionario a través de un concurso de antecedentes y oposición, ¿sí? No que es designado, digamos, porque se analizó su currículum y no se hizo, digamos, una comparación con otros que también podrían ocupar ese mismo cargo. Ahí también tendremos que dentro de la motivación, dentro de los fundamentos, es que esa persona, la idoneidad de esa persona surgió de un concurso público para ocupar ese cargo. Profe, una pregunta. O sea, que la finalidad, ya se me fue, la finalidad, la motivación y la causa es esa tríada que nombraba Tomás, que es muy finita la división y que las tenemos que tener en cuenta. Exactamente, es más, a veces hay, dentro de un acto administrativo, hay, digamos, considerandos que pueden servir para conceptualizar la causa como la finalidad y la motivación. Todo depende. Depende cómo esté redactado el acto administrativo. Es decir, es probable que algunos párrafos de ese acto administrativo, o mejor dicho, hay algunos párrafos de los que pueden surgir los tres elementos al mismo tiempo. Y pueden estar en más de un considerando, como dijo usted. Podemos poner que la causa, por ejemplo, pueden ser 3 considerando. Exactamente. Pero siempre, claro, siempre esos 3 elementos están dentro de los considerando. No los vamos a encontrar ni en un visto ni en un resuelve. No.
Y los consideramos, exactamente. Profe, usted sabe que le iba a comentar, profe Tomás, y en fin, el TP5 no lo entregué todavía, por razones que hoy a la noche tengo un parcial, es el único que me falta. Y si yo lo entrego antes del sábado, va a haber una devolución de porque este me interesa muchísimo, porque tengo como unas dudas y quiero, como va a ir para el parcial y lo veo bastante fuerte, o sea, más que los anteriores, o sea, algo fuerte para poder interpretarlo. Si lo entrego antes del sábado, voy a tener la devolución. El fin de semana la idea es hacer una corrección genérica de todos los trabajos. Hay algunos que igual ya les aparece como entregado en el campus, esos claramente ya no, pero los que entregaron después los vamos a ver el fin de semana, cuando subamos la corrección genérica del TP7, que es interesante por lo que preguntaba, por ejemplo, Ana recién, sobre dónde está la motivación en el acto que les dimos para analizar, bueno, el sábado, porque si no también hay otros que así lo van viendo, y ahí les haremos una devolución, sí, por supuesto. ¿General o individual? Es como les dijimos, si el trabajo está relativamente que hay que rehacerlo, se los vamos a informar, ¿bien? Si no, les va a figurar entregado, ¿bien? Bueno, si no hay más dudas, vamos dejando acá y ya nos vemos cuando nos veamos, pero la semana que viene tendríamos el examen, ¿bien? Gracias, muchas gracias. No, gracias. Una consulta. Cuando en el TP5 decía de la diferencia entre los órganos de control interno de la administración y los órganos de control externo, hay que poner, bueno, en el caso de los órganos de control externo, bueno, que es la Auditoría General de la Nación, y hay que poner así las características, ¿no? Y después en diferencia con el órgano de control interno, que es la sindicatura. Claro. Exactamente. Eso, además de ampliar con el manual de Balbín, yo les sugiero que punteen la normativa que les subimos al campus, porque si bien Balbín trata el tema, al leer la normativa van a encontrar cuestiones más técnicas que obviamente no, hasta ni siquiera están para poner en un manual, porque bueno, las funciones de la SIGEN son estas, la elección de los integrantes de SIGEN son estas. Así que eso está bueno que lo tengan, aunque sea marcado en la normativa, como para estar al tanto de qué se trata. Una consulta, y en el parcial entraría, porque en los trabajos prácticos por ahí no se abordó, digamos, todo, porque, por ejemplo, en el TP5 no vimos lo de la oficina anticorrupción, eso, por ejemplo, No, obviamente los trabajos prácticos tratan de focalizar algunos temas, digamos, no es que todos los trabajos prácticos abarcan la totalidad de los temas del programa, ¿sí? La finalidad de los trabajos prácticos también es que en esta instancia de virtualidad, porque todos hemos pasado por lo mismo, ustedes vayan leyendo acompasadamente el tiempo. Es decir, si nosotros no le diésemos ningún trabajo práctico, no estoy hablando en la generalidad, no significa de que todos hagan lo mismo, pero muchas veces pasa, por las complicaciones que todos tenemos en la vida, por nuestros compromisos, por nuestras circunstancias, es que, bueno, se deje todo para una semana antes del parcial, y ahí tienen que leer todo, con lo cual ergo se termina no sabiendo nada. O una mezcla de conocimientos con muy poca sistematización. La idea de los trabajos prácticos es, si se quiere, obligarlos a que ustedes necesariamente tengan que ir, digamos, leyendo y analizando semanalmente o con la periodicidad que fueron enviados los contenidos del programa. Es decir, tratamos de obligarlos en parte a través de los trabajos prácticos a que no dejen todo para el último momento, porque la verdad es que las consecuencias cuando pasa eso son malas, porque bueno, y tengan en cuenta sobre todo que va a ser un examen domiciliario. Ustedes van a tener 12 horas y van a tener todas las herramientas habidas y por haber para contestar las preguntas. Entonces,
Y nosotros tenemos que evaluar de la mejor manera posible, y en este marco de pandemia, si ustedes los conocimientos los tienen o no. Entonces, porque tranquilamente podría pasar que ni siquiera hayan leído nada para el parcial, y como es un parcial domiciliario, ese día abren el manual, empiezan a cortan y pegan, y eso no tiene sentido, la idea no es esa. La idea es, dentro de lo que nos toca vivir en este momento, que vayan acompasadamente, porque los conocimientos, es como todo, requieren de un tiempo digamos, para ir cimentándose. Es decir, les podríamos dar una clase magistral de 24 horas y sinceramente poco les quedaría. Es decir, los conocimientos tienen que ir siendo dosificados y se tienen que ir cimentando como cualquier otro conocimiento. Por eso es que los trabajos prácticos tienen esa finalidad. ¿Sí? Sí, la verdad que a mí me sirvieron mucho los trabajos prácticos y bueno, los videos y los audios que ustedes fueron subiendo, la verdad que me sirvieron mucho para entender. Igual de todos modos, vamos a evaluar algunas otras alternativas para que haya un mayor acompañamiento, si se quiere, a través de Zoom, a través de clases grabadas, en fin, eso después lo vamos a ver. A ver, lo ideal serían las clases grabadas, porque ustedes después eso las ven cuando pueden, cuando quieren, en el momento, las pueden repetir 20.000 veces, en fin. Pero bueno, tampoco es sencillo poder hacerlas, pero bueno, vamos a tratar de enriquecer un poco los distintos elementos que tenemos como para llegar un poco más a ustedes. Sí, profe, le voy a dar una experiencia con otra materia que tengo, que damos Zoom. Y realmente damos Zoom de 3 horas, 2 horas y media para que no sea tan pesada. Pero lo que me pasa, por ejemplo, a mí, a todos, que después nos vamos por las ramas porque es justo como esto, es derecho administrativo, vamos a decir en este caso. Entonces hablamos de la realidad, hay veces, de resoluciones o de, ¿cómo se dice?, o de decretos actuales, de leyes actuales, cosas que están surgiendo, fallos actuales, y nos vamos por las ramas. Entonces la clase terminó el material con nosotros, las clases muy poco se habló y no nos sirvió. Entonces una clase grabada, hay veces resulta mucho más el acompañamiento o los videos de que la misma clase en Zoom, porque hay veces, o sea, preguntamos entre todos un poco y nos mareamos. Entonces, si tenemos una clase grabada, volvemos y retomamos, entonces está bueno. Sí, sí. Y después si surgen dudas, y después si surgen dudas tendremos estas instancias como para poder evaluarlas. El foro también como para... Pero es particular lo que acabo de decir, por experiencia. No, seguro. Bien. Bueno, tenemos hasta 1:30 con el Zoom reservado, así que ustedes dirán si hay más dudas o la dejamos acá y nos vamos manteniendo en contacto. Bien. Recuerden entonces, la semana que viene nos van a encontrar en el campus el examen para realizar, y la entrega es por el campus, ¿sí? Porque es lo que nos exige la carrera, que sí o sí se haga por el aula virtual. Vieron que por el tema de si lo envían por mail y todo, bueno, algunos trabajos los recibimos por mail, pero nos están exigiendo que quede grabado en algún lado el examen, así que necesitamos que lo entreguen por el aula virtual. Ok, muchas gracias. Bien. Yo le quiero decir algo al profe Bocicio que me acaban de mandar. Le manda saludos a la doctora Fernández. Fernández. Es mi mamá, pero me preguntó y me dijo mandarle saludos a Daniel. Un beso para tu mamá. Bueno. Se cuide. Muchas gracias, profe. Saludos. Hasta luego. Bueno, nos vemos entonces en algún momento en videos o en telecomunicaciones. Dani, te mando un abrazo grande y nos estaremos encontrando. Exactamente. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos.